Buenos días. Elecciones internas y candidaturas a la vicepresidencia. De esto hablaremos en República. Me motiva muchísimo ver cómo la población, cómo nuestros queridos compañeros y compañeras han salido a votar en cada uno de sus municipios, incluso haciendo fila, y yo agradezco mucho eso. Nuestra ir a buscar y tratar de convencer ese voto desencantado, ese voto que yo le llamo como el voto escéptico, el voto que ha castigado a los partidos políticos, mostrándoles cómo la apertura que están teniendo los partidos políticos, mostrándoles cómo un plan de trabajo muy aterrizado, muy efectivo y enfocado en la gente. Bien, entonces, como vemos en pantalla, Karina Sosa y Carmen Aida Lazo se constituyen en las candidatas en la vicepresidencia, una por el partido FMLN y la otra por el Partido de Concertación Nacional. Como vemos en pantalla, ayer en el transcurso del día se desarrollaron el proceso de elecciones internas en ambos partidos. En el partido de izquierda vemos en pantalla del FMLN y como mirábamos previamente las imágenes y declaraciones de Carmen Aida Lazo en el caso del PCN. Y justamente de esos temas vamos a desarrollar en República esta mañana. Buenos días, les saluda Carlos Monterrosa, qué gusto que nos acompañe en República e inicie su semana informándose junto a nosotros sobre las diversas actividades de coyuntura política que se desarrollan en nuestro país. Y justamente hablaremos de eso, elecciones internas en los partidos políticos, candidaturas a la vicepresidencia, pactos de coalición y calendario electoral. Es un gusto para mí recibir a Juan Ramón Medrano. Gracias, un gusto estar también con usted y con Oscar. Bienvenido. Y también Oscar Godoy. Gracias, un saludo también a mis colegas acá. Buenos días, ambos analistas políticos, y qué gusto que nos acompañen y estén conmigo esta mañana del 23 de julio del año 2018. Y me gustaría que iniciemos un poco con eso. Ya teníamos las imágenes de contexto que nos permitían como iniciar o introducir, darnos el preámbulo de lo que vamos a hablar. Juan Ramón, el FMLN ayer realizó la jornada electoral en la cual Karina Sosa se presentó como la única candidata a la vicepresidencia por ese partido, y según lo informó la Comisión Electoral, Sosa obtuvo 21.197 votos de un padrón de aproximadamente 40.000 afiliados. Y me gustaría iniciar con esto, Juan Ramón. ¿Cómo califica usted la fórmula presidencial del FMLN? Hugo Martínez y Karina Sosa. Bueno, yo creo que era la fórmula más conveniente para el FMLN y por supuesto para que la base se estimule a participar. Obviamente lo tienen cuesta arriba, ¿no? De hecho, creo que el referente más reciente del 4 de marzo es un referente muy negativo para los intereses del FMLN. Sin embargo, en política, como ya se ha dicho, nada está escrito y hay sucesos que le cambian a usted el rumbo y los que están abajo pueden subir y los que están arriba pueden bajar de acuerdo a errores o a aciertos de uno u otro. Yo creo que dentro de lo que cabe, pues porque no creo yo que todavía haya euforia en el seno del FMLN, creo que la mejor elección fue la de Hugo Martínez en lugar de Gerson Martínez, porque Gerson había sido ungido por la dirección y la dirección es la que ha sido de alguna manera señalada con los malos resultados del 4 de marzo y por lo tanto Hugo, que era crítico, era el mejor candidato. Y en cuanto a Karina Sosa, pues también ya ambos habían dicho que iba a ser una mujer la que quería y no es ninguna sorpresa. Sin embargo, lo que sí es interesante es el nivel de entusiasmo que ya empezó a despertar, una participación bastante alta de parte de la base que fue a votar por ella. Y bueno, esperemos cuáles van a ser los anuncios nuevos, cuáles van a ser, digamos, las propuestas que de alguna manera o se diferencien de los otros dos o generen el entusiasmo necesario de la base del FMLN, que hoy por hoy, insisto, todavía no he visto nada nuevo, nada que realmente dinamice la situación. Ojalá y sea pues una sorpresa agradable que en la medida en que se acerque el momento electoral, 4 meses antes de la elección, que es la campaña formal, digamos, la cosa caliente, pues, y tengamos una elección que para bien de la democracia, para bien de nosotros que somos comentócratas también acá, tenga una dinámica de debate, de propuesta,
y no de ataques subterráneos y de golpes bajos, que es a lo que nos tienen acostumbrados, mal acostumbrados, por cierto. Hay que ser duro con ese tipo de cosas y hay que alentar las propuestas y el debate y insisto, pues, la campaña blanca y no la campaña negra. Bien, ahora hay otro aspecto que quisiera escuchar su análisis sobre esto, Oscar. Menciona algunos hechos. No hubo competencia por la candidatura a la vicepresidencia, ni tampoco un proceso de campaña electoral. Fue muy corto porque Karina Sosa se inscribió en el último momento. 3 hechos en particular. En función de esos 3 hechos, Oscar, ¿cómo se puede analizar el proceso, en este caso, del FMLN? Bueno, recordemos que esto de las campañas internas es todavía un proceso de aprendizaje, ¿verdad? No es una cultura todavía de democracia en el país, sino que es más bien el cumplimiento de un mandato, de una ley que se hizo para eso. Y que en ese sentido todavía los partidos juegan con los márgenes que la ley les permite para que veamos lo que estamos viendo, ¿verdad? Candidatos únicos, gente que se inscribe a última hora. Sin embargo, ese es un proceso que yo creo que va a calar. De aquí a unos 15, 20 años podemos hablar de una cultura ya instalada y van a ser otros los comentarios, ¿verdad? Sin embargo, con lo que hemos visto, yo particularmente estoy satisfecho con la candidatura que ha presentado el FMLN, en el sentido de que es una fórmula, en primer lugar, relativamente joven, ¿verdad? Eso es bueno es un cambio, es un giro de todo lo que hemos tenido de los acuerdos de paz, ¿verdad? Es una fórmula joven, es una fórmula que tiene un pensamiento más moderado, no es la fórmula designada por las cúpulas más ortodoxas, digamos, de los partidos, y en ese sentido uno tiene ciertas expectativas, ¿verdad? Que algunas reivindicaciones, digamos, de moderación y de actualización ideológica y de visión de país puedan surgir a partir de estas candidaturas. No podemos pedir más por el momento. Quizá cuando hablábamos de que en el FMLN iba a haber una mujer de candidata a la vicepresidencia, había miedo por todos lados, porque casi siempre los rostros que aparecen son un poco de lo mismo, ¿verdad? Rostros duros, rostros anclados a la vieja política, rostros que representan el pasado de las viejas prácticas de política en el país. Y en ese sentido, una candidata como Karina Sosa me parece idónea en estas circunstancias. Ahora, hay un asunto que quiero incorporar para escucharles primero a Juan Ramón. Dejaba la impresión un poco que el FMLN iba a esperar lograr perfiles externos al partido para valorar opciones. Hugo Martínez ya había mencionado que la preferencia de tener una candidata mujer a la vicepresidencia, pero también estaba sondeando personas fuera del partido político para mostrar alianzas con otros sectores de la sociedad. Es más, Hugo Martínez mencionó que hasta había sondeado a un empresario salvadoreño en el exterior. Sí, mira, yo creo que las opciones siempre están y de hecho me imagino que en el caso de Hugo Martínez él hubiese querido una fórmula de fuera del partido para que le complementara un poco los votos. Sin embargo, yo creo que la fórmula óptima hubiera sido él de candidato a vicepresidente y un foráneo de candidato a presidente, alguien que realmente le sumara, porque la fórmula ganadora, tanto en el 2004 como en el 2009, fue para Arena, ambos cuestionados, pero fue la fórmula ganadora. Para Arena fue Tony Saca, que era un empresario, ¿verdad? Obviamente conservador, pero de fuera del partido, y para el FMLN fue Mauricio Funes, que también era un periodista, también outsider, ¿no? Esa fórmula era la fórmula ganadora y obviamente es la que hubiera mejorado la imagen del FMLN. Sin embargo, dentro de lo que cabe, yo coincido plenamente con Oscar, es una fórmula atractiva. Si lo que quería el Frente era poner caras agradables, pues la cara de Karina Sosa también es una cara agradable, joven, ¿verdad? Y independientemente de que algunos críticos dicen, sí, es más de lo mismo, esta muchacha es parte de la propuesta de la dirección, digamos, tradicional, etcétera. Esa crítica, sin embargo, puede ser borrada fácilmente con una actitud más dinámica y con una buena imagen. Realmente se puede hacer una buena campaña con ambos. Por supuesto que vamos a hablar de la otra fórmula, pero en esta fórmula, yo insisto, creo que la fuerza de la fórmula va a ser, uno,
que no van a tener muchos anticuerpos. Los únicos anticuerpos de Hugo, por ejemplo, es que es canciller o es un ex canciller del actual gobierno y del gobierno anterior, ¿no? O sea, que ha estado en un gobierno. Sin embargo, su papel ha sido un papel bueno, un papel aceptable para unos, aplaudible para otros. Es decir, ha sido un canciller que, por un lado, se ha notado su trabajo y por otro lado, no le pueden, digamos, señalar cola que pisar. Entonces, en ese sentido, es parte del sector crítico, joven, una buena propuesta dentro de lo que cabe, porque obviamente la mejor propuesta hubiera sido, insisto, un candidato de fuera del FMLN, que de alguna manera Arena lo está haciendo, aunque Arena tiene otro tipo de problemas de los cuales vamos a hablar. Justamente, vamos a hacer la pausa, pero al regresar, Oscar, coméntenos un poco sobre el perfil de Carmen Aída Lazo y cómo se va constituyendo esta fórmula electoral que busca marcar un pacto de coalición entre el Partido Arena y el Partido de Concertación Nacional, entre Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Óscar Godoy y Juan Ramón Medrano sobre la coyuntura política, elecciones internas de los partidos políticos, candidaturas a la vicepresidencia y pactos de coalición. Ahora bien, Óscar, hablemos un poco del PCN y Carmen Aída Lazo. En el bloque anterior ya nos dieron su primera lectura, su primer análisis de la fórmula presidencial del FMLN, Hugo Martínez y Karina Sosa. Ahora en esto me llama mucho la atención, Óscar, escuchar su análisis sobre esto. ¿Cómo analiza esta combinación PCN y Carmen Aída Lazo? Sí, es que es una combinación compleja, ¿verdad? No olvidemos que estamos en la etapa de la ingeniería electoral, ¿verdad? Que es donde se tejen y se estructuran los juegos, ¿verdad? Los juegos de estrategia, porque se trata de ganar una elección y ahí hay que comprender algunas claves, ¿verdad? Arena, por ejemplo, ha tenido una fuerte crítica por largo rato en su modo de hacer política, ¿verdad?, que no ha sido trascendente en el último tiempo, y medio mundo ha estado pidiéndole a Arena trascendencia. Y la trascendencia tiene significado en la medida en que Arena se abra a personas nuevas, a cuadros nuevos, a militantes nuevos, que no necesariamente tienen que ser del anclaje histórico ideológico, pero personas que puedan mostrar un rostro fresco, pero también un cerebro fresco, ¿verdad? Carmen Aída es eso, ¿verdad? Es una mujer que yo he admirado por largo rato porque le he visto su ascenso, su intelectualidad, su gran capacidad académica. Es de las pocas mujeres en este país que se gradúa con cum laude, ¿verdad? En una licenciatura compleja como la economía, 2 maestrías, varios cursos de posgrado fuera del país, muy vinculada a organismos internacionales en la multilateralidad del diálogo de nación con los otros países del mundo. Ella ha estado ahí hablando sobre modelos económicos, sobre propuestas complejas de una economía alterna, sobre las formas nuevas que se pueden utilizar en política para ayudarle a la gente desde el aparato de Estado. Esa mujer académica que yo he conocido por largos ratos también es una Carmen Aída muy vinculada a estructuras de la sociedad civil, a miles y miles de jóvenes, y ahí es donde veo yo el valor, ¿verdad? Donde puede haber un aporte de sangre, de rostro y de ideas fuerzas a una campaña como esta. Y me concentro bastante en Carmen Aída porque una cosa es Carmen Aída, una cosa es el PCN, una cosa es Arena y una cosa es la Alianza. Son cosas diferentes si uno las analiza en particular. Por necesidad ella tenía que afiliarse a un partido político, ¿verdad? Parte de los diálogos de alianza de Arena con los otros partidos era que el PCN quería poner su vicepresidencia y la terminó poniendo a sugerencia de Arena, ¿verdad? Entonces, así se va completando una fórmula que plantea novedad, porque siempre hemos criticado de que los mismos políticos ya nos tienen aburridos, los mismos rostros viejos en ideas, ¿verdad?, que ya no le dan nada nuevo al país, aunque sean muy reconocidos en los partidos políticos. Siempre hemos tenido esa crítica desde la sociedad civil, desde la academia, desde todos lados. Y entonces
una candidatura de estas representa precisamente ese giro, ese cambio, ¿verdad? Óscar nos nos hace una descripción del perfil de Carmen Aída Lazo, que se conoce con altas cualificaciones académicas, intelectuales, trabaja como decana, entiendo, en la ESEN, entre otros roles que ha tenido para organismos internacionales. Y en función de ese perfil que nos describe Óscar, Juan Ramón, le consulto, ¿usted ve coincidencia justo con ese perfil con la trayectoria del PCN? No, la verdad es que hay que comenzar diciendo de que coincido con la parte del análisis de Óscar de que el acompañamiento de la señora Carmen Aída Lazo complementa, digamos, la imagen o la figura fresca de Carlos Calleja, que es un empresario joven con un discurso, digamos, no muy contaminado de la política, pero que también tiene su parte negativa, que es la falta de experiencia y la falta de, digamos, suficiente formación académica para ser un gobernante, que de alguna manera lo complementa la propuesta que extrañamente fue hecha por el PCN, porque es lógicamente la propuesta de Arena, no es la propuesta ni del PCN, ni del PDC, ni de Democracia Salvadoreña, ¿verdad? Eso es lo primero. Ahora, también ese es un análisis, pero yo digo que ese es un análisis un poco por encima, porque hay otros análisis, algunos ácidos, otros, digamos, un poco más profundos, que dicen de que la señora Carmen Aída Lazo, al igual que la señora ex vicepresidenta del expresidente Francisco Flores, es cuota de uno de los principales donantes del partido. Que eso sucedió, ¿no? Ha sucedido históricamente, ¿no? Que un sector pone al candidato a presidente y otro sector de los grandes empresarios ponen al candidato o candidata a vicepresidencia. Ese realmente... que por cierto fue vicepresidenta también, una de las candidatas fue vicepresidenta y era mujer, ¿no?, del expresidente Francisco Flores, que también tenía muchas credenciales académicas, ¿no?, y ya vimos que tuvo problemas. O sea que la credencial académica no es, digamos, seguro de que va a haber una buena gobernabilidad. Sin embargo, es un buen comienzo. Yo acepto que entretener a un político o alguien que no tiene la formación académica y alguien con formación académica, por supuesto, que es una credencial importante de presentación, pero no seguro de que va a ser buen gobierno. Y la otra forma de verlo también para algunos dentro de Arena es de que con esto Arena se evitó una interna un poco molesta, un poco incómoda, en tanto que si iba, por ejemplo, la señora alcaldesa de Antiguo Cuscatlán de candidata a vicepresidenta, pues obviamente le iba a mover un poco el piso a Arena, pero además también le ganaba la jugada, porque es una señora popular que tiene, bueno, cuántos años de ser alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, que va a seguir siendo alcaldesa mientras participe, al parecer, y entonces eso como que le generaba cierto descontento a un sector, ¿verdad? En este caso sería el sector donante que ha propuesto a la actual candidata. Hay un asunto muy interesante de los panoramas que nos plantea Juan Ramón, Óscar, y es, en este movimiento del PCN se analiza, hago la pregunta, ¿cómo se puede analizar? Una expresión de apertura a segmentos sociales, porque Manuel Rodríguez ha estado mencionando, secretario general del PCN, de que en 2011 han generado apertura a perfiles externos que han estado como candidatos a diputados, diputadas y a concejales, o lo podemos leer desde otra perspectiva, una ventana de oportunidad derivado de los resultados electorales que tuvo el PCN y que le dan margen de negociación política, o es más, incorpora el tercer elemento que decía Juan Ramón, es la estrategia de Arena, solo que a través del PCN. Claro, es bien interesante esto que estamos viendo. No olvidemos que estamos haciendo análisis electoral, ¿verdad? El análisis político lo podemos hacer, ¿verdad? Pero dentro de esta ingeniería, ¿verdad?, que yo hablaba al inicio, se está tejiendo la jugada, ¿verdad?, la estrategia. El PCN no tenía suficiencia para poner por su parte una candidata o un candidato a la vicepresidencia. Era mucho en la negociación, ¿verdad? Sin embargo, que quedara en los libros de la historia, ¿verdad?, que la vicepresidenta era del PCN, pues era parte de esas ventajas que se negocian, ¿verdad? El PCN, durante 3 elecciones consecutivas, se ha abierto a cuadros que no son históricos políticos o históricos del partido y le ha rendido, ¿verdad? De hecho, otra característica que el PCN ha tenido en últimas 2 elecciones es que se ha concentrado mucho en candidatas mujeres, ¿verdad? Y eso no lo hemos visto en otros partidos. Que tiene un carácter utilitario, sí, pero es que así son las elecciones. Las elecciones son
utilitarias en un sentido estricto, porque de lo que se trata en los procesos electorales es de generar votos y de derrotar al otro, ¿verdad? Y si poniendo una pieza aquí, cambiando aquella, subiendo esto, poniendo la otra, con eso garantizo que gano. Esa es la pragmática de los procesos electorales, ¿verdad? El PCN, como todos los partidos en El Salvador, también se han desfundamentado ideológicamente. Ya no son partidos puros como hace 30, 40 años, ¿verdad? Que uno bien sabía quién era demócrata cristiano, social cristiano, liberal, neoliberal, socialista, neomarxista. Uno sabía eso. Hoy no, ¿verdad? Hoy cuesta un poco, porque lo que se ha instalado en los últimos 20 años como gran formato ideológico es el pragmatismo. Y dentro del juego del pragmatismo tenemos este tipo de jugadas, ¿verdad? Que son válidas. Debo de hacer una pausa para regresar. Sigamos discutiendo un poco esto, qué implica este pacto de coalición, como mencionaba Manuel Rodríguez. Esperan hacerlo en el transcurso de esta semana, oficializarlo ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué sectores están involucrados en esto? Pero también me gustaría que incorporaremos el tema del calendario electoral, porque aparecen otros actores. Ahí está el caso de Cambio Democrático, Nuevas Ideas, cómo pintan también en este panorama. Una pausa. Regresamos. Aquí. Último bloque de la primera entrevista que tenemos en República esta mañana. Estamos hablando con Juan Ramón Medrano y Óscar Godoy, hablando un poco de la coyuntura política, de los pactos de coalición, de las candidaturas a la vicepresidencia y demás aspectos que tienen que ver con la dinámica de los partidos políticos. Ahora bien, Juan Ramón, siempre con el tema que traíamos del bloque anterior, del vínculo Carmen Aída Lazo y el PCN. Ayer en el evento que hizo el PCN en Cojutepeque, Carmen Aída Lazo declaró que buscaba el voto de los escépticos de la política y el voto que ha castigado a los partidos políticos. La pregunta aquí es, ¿cómo se logra esto? Si esto es factible, considerando que la gente no ve a los partidos políticos como una representación de sus necesidades y sus intereses, y alguien que viene de un segmento alejado de los partidos políticos y trata de promover este gancho, no va a resultar una tarea fácil. Sí, no es fácil. Sin embargo, es una, digamos, visión práctica de lo que hay que hacer. Por supuesto que vamos a hablar de la otra opción que anda ahí flotando en el ambiente, que no es Arena ni el Frente, sino que es obviamente Nayib Bukele. Nayib Bukele con CD, con Nuevas Ideas, o sea, con un vehículo, pero él, que es, digamos, el fuerte de esto. Ahora, yo quiero antes de eso hacer un pequeño juicio sobre las candidaturas de vicepresidente. Primero, el vicepresidente no pinta nada a la hora de gobernar, o sea, es un acompañante. En la práctica eso se ha sido. O sea, aquí este es un sistema presidencialista y el vicepresidente, a lo sumo, lo que ha pasado con Óscar Ortiz ha sido interesante, pues porque él ha sustituido en un montón de aspectos de actividad política al presidente Sánchez Serén. Sí. Ha sido más activo, ha tenido mayor propuesta y es en el último momento, ¿no? Hace apenas unos meses, en los últimos 2 años, que va a tener un papel mucho más preponderante. En el pasado no hemos tenido vicepresidentes que tengan importancia. Ahora, también habría que ver hasta dónde la candidatura a vicepresidente va a ser complementaria, va a ser interesantemente o inteligentemente puesta en escena a la par, porque en este caso, insisto, es la candidatura a presidente el que genera los debates, a quien le hacen la principal imagen y a quien le hacen la campaña. Vamos a ver cómo Hugo realmente aprovecha la buena imagen de Karina y a ver cómo Carlos Calleja aprovecha la buena imagen de la candidata a vicepresidenta. Eso habría que verlo, ¿verdad? Cómo va a ser la cosa. Ahora, por supuesto que estamos en campaña desde hace 2 años, o sea, la campaña no va a empezar hoy en octubre, ¿no? O sea, en nuestro país la campaña es siempre anticipada y es abierta, clarísima. Si, como el tribunal dice, lo único que no se puede es llamar al voto o marcar ahí la foto del candidato, todo lo demás es permitido. Entonces ya estamos en campaña desde hace rato, ¿verdad? Hace casi 2 años con Carlos Calleja y hace 1 año por lo menos con Nayib Bukele. Si el que va atrasado es realmente Hugo Martínez, que acaba de salir electo y acaban de ponerles el complemento que es Karina Sosa. Eso es importante. Ahora, por supuesto que el tema Bukele, Cambio Democrático, Nuevas Ideas, es un tema aparte que por lo general ha consumido un montón de programas, ¿no? Y en este caso yo ahí sí creo que hay un problema, que es que de alguna manera se ha estado utilizando la institucionalidad para entorpecer, para retrasar los tiempos
para Nayib Bukele como posible candidato presidencial, para Nuevas Ideas y para Cambio Democrático, porque si no hubiera sido el último acuerdo de Cambio Democrático con llevar a Nayib Bukele como candidato a presidente, que por cierto el 15 de este mes se hubiese concretado, a Cambio Democrático no lo hubieran desempolvado el juicio que tenía ahí de ilegalidad a partir del 2015. Bueno, ya Juan Ramón pone sobre la mesa, Oscar, el tema de Cambio Democrático y Nayib Bukele, y lo incorporo solo estos factores para ampliar en su análisis, Oscar, es el calendario electoral determina fechas claves, y como lo ha publicado el Tribunal Supremo Electoral, el 1 de agosto es la última fecha para los partidos políticos de realizar sus internas y elegir sus candidatos, el 1 de agosto, y el 7 de agosto es la última fecha para la presentación de solicitudes de inscripción de pactos de coalición. En ese escenario, ¿cómo queda Cambio Democrático y Nayib Bukele? Ya se mencionó y se publicó en las mismas redes sociales de Nayib Bukele que él ya está inscrito, ya está afiliado a Cambio Democrático, y Cambio Democrático publicó la inscripción de candidaturas para la presidencia el 24 de julio, es la última fecha, y las elecciones internas será el 29 de julio. ¿Cómo confluyen estos elementos alrededor del proceso del tercer perfil que podría aspirar a la presidencia de la República como Nayib Bukele, y en este asocio, en esta alianza estratégica que ha desarrollado Nuevas Ideas y Cambio Democrático? Bueno, primero voy a responder la pregunta del televidente que nos pregunta qué veía de vínculo ideológico entre Carmen Aída y el PCN. Sí. Lo que yo puedo decir es que Carmen Aída no es una mujer de izquierda, y esa es una gran definición en este contexto donde lo que se está construyendo por el lado de Arena, por ejemplo, es una candidatura de derecha. Porque así como están las cosas, Carlos Calleja se va constituyendo como el candidato de la derecha, que es algo que no teníamos por largo rato, ¿verdad? Sí. Cada partido planteaba sus candidatos y se especulaba en una segunda vuelta, pero hoy, desde el primer momento, se está construyendo la candidatura de derecha. ¿Por qué resalto eso? Porque por el otro lado, en el frente, hay una gran fuga de militantes y de votantes de izquierda hacia el movimiento de Nayib Bukele, que es al revés de lo que se está haciendo en este lado. En el caso de Carmen Aída, yo no le veo un vínculo ideológico en el sentido más crudo de las ideologías, pero sí le veo un posicionamiento en el pragmatismo de lo que hay que hacer en este país. De hecho, a mí me llamó la atención Carmen Aída desde el punto de vista político desde hace como año y medio, en una reunión en Washington, en un grupo de lobistas. Un reconocido lobista que viene mucho a El Salvador me preguntó que quién era Carmen Aída Lazo. Yo no tenía mucha referencia y le digo yo, no sé quién es. No, me dice, es una mujer muy inteligente, me dice, que ojalá un día sea presidenta, me dice. Entonces me vine con el nombre, ¿verdad? A comenzar a investigar quién era y me fui metiendo a conocerla y me sorprendió y que apareciera como una candidata a la vicepresidencia. Eso es bien interesante porque es una mujer ya vista afuera, ¿verdad? Repito, una construcción de una candidatura en la derecha para competir en un escenario tripartito, ¿verdad? Sí. Porque el antagónico histórico de la derecha ha sido la izquierda, pero hoy la izquierda también tiene un agrupamiento que se construye a un lado, ¿verdad? Que es el de Nayib Bukele, que va teniendo su propia energía, su propia fuerza. De aquí a unas 2-3 semanas habremos terminado con toda esta fase de ingeniería electoral. Ya vamos a saber cuáles van a ser las coaliciones, quiénes van a ser los candidatos a presidentes, a vicepresidentes. Quizá a mediados de septiembre vamos a empezar a ver los rostros de los ministros, ¿verdad? De los gabinetes, de quiénes van a ser los que van a aparecer en las secretarías de Estado. Ojalá los partidos metan gente capaz, gente foránea de los partidos, porque si meten la misma ortodoxia de siempre van a retroceder. Y ese es el campo de la oportunidad, ¿verdad? Para mostrarse frescos, nuevos, capaces, porque hacerse cargo de este país tiene que hacerse de una plataforma política nueva, diferente. Ahora, quiero incorporar el elemento que mencionaba en la pregunta que formulaba Oscar, y luego escucho a Juan Ramón, es
en las condiciones en las que se encuentra Cambio Democrático y Nayib Bukele por diferentes escenarios. El primer factor es el calendario electoral como tal y las fechas que establece, que eso es para todos los partidos, pero segundo, también la respuesta de una resolución, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, ante la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la aplicación de la ley de partidos políticos. Es decir, cómo quedan estos dos elementos en función de las candidaturas, porque menciona y alega Nuevas Ideas y sus seguidores, y también alega Cambio Democrático, que esto es un proceso con el cual quieren dilatar, le están obstaculizando y bloqueando el proceso de participación en las elecciones presidenciales. Sí. Yo quisiera de que el caso de Nayib Bukele estuviera resuelto desde hace rato, porque en el juego de la democracia, entre más pronto tengamos claridad de cuál va a ser el espectro electoral, más capacidad puede tener uno de hacer análisis prospectivo, ¿verdad? Porque a uno como analista le resulta complejo cuando le preguntan con el caso de Nayib, porque Nayib está en un limbo, está en una incertidumbre, ¿verdad? Sabemos que el muchacho tiene potencia, tiene fuerza, tiene seguidores, tiene capacidad de construir, pero que no tiene el aparato, ¿verdad? Y el aparato depende en este momento de resoluciones, de decisiones de un organismo de Estado, que ojalá que el organismo de Estado se ponga a la altura de las circunstancias y resuelva conforme a derecho y en un claro respeto a la Constitución, ¿verdad? Reconociendo derechos de las personas a participar en política y a aspirar a cargos públicos. Por sanidad de la democracia, yo le pido al Tribunal Supremo Electoral que resuelva pronto. Yo no le digo qué tiene que resolver, pero que resuelva pronto, que resuelva apegado a derecho, apegado a la Constitución, porque necesitamos ir cerrando ya el escenario electoral para saber cuáles van a ser las jugadas que se vienen. Ahora, Juan Ramón, bueno, menciona Oscar algo interesante, el vínculo y la relación del Tribunal Supremo Electoral con Nayib Bukele, ya sea a través de Nuevas Ideas, y el alegato que tenían ellos es que se había dilatado mucho el proceso para formalizar o incorporar en el registro de partidos a Nuevas Ideas, que todavía entiendo, no sé si ya se habrá publicado formalmente, si así fue el proceso de inscripción o ya Nuevas Ideas como partido político, pero lo otro es esta sentencia de la Sala de lo Constitucional y el posicionamiento de los magistrados y magistradas del organismo colegiado, en qué condiciones, porque se pueden vislumbrar posibilidades, hasta que en algunos casos que los suplentes tomen decisiones ante algo tan complejo, pero que, como menciona Oscar, es necesario que se tenga una decisión a la brevedad posible. Bueno, yo voy a hacer un poquito de contexto. Para mí que ese dibujo que estaba haciendo Oscar de la derecha agrupada obedece a un análisis frío que ya hizo la derecha, y es de que debe de ganar en primera vuelta en caso de que participe Nayib Bukele. Porque al FMLN y a Hugo Martínez, según los datos del 4 de marzo, porque nada está escrito todavía, claro, es más fácil que lo derrote Carlos Calleja, pero a Nayib Bukele, según todas las encuestas, que aparece duplicando a sus adversarios, está cuesta arriba. ¿Por qué? Porque es obvio de que si no gana en una primera vuelta y ha participado Nayib Bukele, seguramente en una segunda vuelta van a ir juntos FMLN, Nayib Bukele, y le ganan a Carlos Calleja. Ese es un análisis, digamos, en frío. Ahora, por supuesto que ya viendo los hechos, para mí todo apunta a que la Sala de lo Constitucional no iba a mancharse un poco, a sacar una resolución que le favorecía a la derecha y que de alguna manera cumplía con la crítica que le estaba haciendo el FMLN. Ustedes le hacen los favores a la derecha, porque obviamente no había necesidad de desempolvar un caso que es el del CD, lo hubieran dejado para después, perfectamente para que otro lo hiciera. Pero ¿por qué hacerlo unos días antes de irse? Bueno, porque de alguna manera le estaban haciendo un favor a la derecha, y eso fue entorpecer la candidatura de Nayib Bukele. No pudo Nayib Bukele ser el candidato de SD el 15 de julio. Y por otro lado, la resolución es un poco gallo-gallina. Le dicen el 47 de la ley de partidos políticos es constitucional, señores, y por lo tanto aplíquenlo. ¿Qué quiere decir eso? Que hagan desaparecer a Cambio Democrático, porque deben de aplicarlo. Según la ley, si ellos le dicen es constitucional, entonces lo que ustedes hicieron en el 2015 es inconstitucional, por lo tanto el CD debe desaparecer. Pero al mismo tiempo le dicen, pero todo partido que tenga un funcionario público, en este caso un diputado, entonces también es legal. O sea, le están diciendo las dos opciones. Ahora, ¿cuál es mi conclusión? Que Arena, la derecha, si quiere ganar la elección, tiene que asegurarse que no participe el tercero en discordia. O bien, ilegalizando al CD, y por lo tanto con el CD queda ilegalizado Nayib Bukele porque ya está inscrito, o bien
haciéndole un juicio a él y inhabilitándolo por la vía judicial en el caso de que digan que el CD es un partido político legal. O sea, para mí la jugada de la derecha tiene que ser matar al rey, obviamente un jaque mate, ¿verdad? O sea, sacar de la jugada a Nayib Bukele es el mejor escenario para nada más competir con FMLN y Hugo Martínez. Cualquier otro escenario es peligroso para la derecha. Aunque las implicaciones de tomar esa jugada, como menciona Juan Ramón, pueden ser en detrimento también de las reglas democráticas de un país. Por supuesto que, Óscar, lo he dicho, cualquiera de nosotros que no tenemos una militancia política, lo que estamos demandando es de que se cumpla con la democracia, y qué mejor para la democracia que aunque haya dudas legales, que participe Nayib Bukele, que participe Cambio Democrático o Nayib Bukele con Cambio Democrático, y por supuesto que participe en Nuevas Ideas, aunque no pueda ir Nayib por Nuevas Ideas, pero que pueda ir en una coalición que tenemos hasta el 7 de agosto. O sea, tenemos 8 días para que participe Nayib y 15 días para que participe también con Nuevas Ideas. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Juan Ramón. Óscar, ha sido un gusto y gracias. El espacio está abierto para escuchar sus análisis en el transcurso del proceso de la campaña electoral, como mencionaba Óscar, de la ingeniería electoral, ya transformada en la campaña electoral, y escuchar sus análisis al respecto. Gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, un saludo a todos. Gracias por invitarnos. Gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, regresamos con más entrevistas.